Bien, amigos, mesa de debate, mesa de diálogo. Estamos con congresista del Frente Amplio, Richard Arce, la congresista del Frente Amplio también, María Elena Foronda, Vanessa Cueto, especialista en temas ambientales, y Miguel Castañeda, especialista en temas socioambientales. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Encantada de verte. Congresista Arce, a ver, empezamos por usted. Un poco, la situación de las Bambas, ¿cómo la ve actualmente? Y claro, el tema de fondo, ¿no? Si es que esto ha sido, digamos, la crónica de una muerte anunciada, por decirlo así. ¿Hay alguna estrategia de este gobierno para lidiar con los conflictos sociales? ¿O lo que se nos viene es, de alguna manera, más conflictos sociales e incluso los que ya están, pues que aumente su intensidad? ¿Cómo la ve usted, congresista? En lo particular, al proyecto minero Las Bambas, nosotros saludamos la posibilidad que se haya restablecido de alguna manera el diálogo. El día sábado, con la presencia del primer vicepresidente, el señor Vizcarra, se ha podido dialogar con la población y en parte se ha levantado la medida de lucha, pero todavía persiste el pedido de estas 4 comunidades que están en el tramo de Huancuire a Jehuira, que están reclamando de manera legítima, porque el problema no se ha solucionado. Lo que le pide el gobierno es que nuevamente se aperture las actividades de manera normal, pero de por medio están los reclamos que ellos han planteado. Han pedido 45 días para plantear una propuesta de solución, pero no esperamos que el 45º día recién se plantee. Esperemos que en esta semana se pueda distender esta solución, pero acá hay una gran responsabilidad de parte de la empresa. En lo que corresponde a estas 4 comunidades, más que el propio Estado, es responsabilidad de la propia empresa. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque había compromisos previos y sobre todo el uso de la vía estaba siendo por parte de la empresa. Y además hay un tema mayor. La comunidad lo que está pidiendo es una indemnización por el uso de esta vía. ¿La comunidad? Las 4 comunidades involucradas. La persona que falleció, Quintino Cereceda, pertenece a la comunidad de Choqueja, que es justamente parte de estas 4 comunidades que han estado en permanente movilización. El año pasado se vinieron caminando hasta Lima para poder reclamar, hicieron todo un circuito desde Cusco por Arequipa. ¿Le pareció que fue un error y un abuso que esa, digamos, esa ruta, esa vía se haya declarado pública y por la cual ahora la empresa sienta que no tiene que pagar ningún tipo de indemnización? Definitivamente, además fue por una medida municipal. El municipio provincial de Tambobamba, y nunca se les comunicó a las comunidades. Lo declaró como vía vecinal. Era una vía rural donde nunca se ha transportado vehículos de carga pesada. Y en el 2010, digamos, la comunidad firma un acuerdo con la empresa que obviamente le presta esa vía, esa ruta para poder llegar a la mina, ¿es así? Para hacer la fase de construcción. Queda clarísimo. En ese momento estaba contemplado en el estudio de impacto ambiental el mineroducto. En ningún momento se había pensado que iba a haber una transferencia en propiedad del proyecto minero, menos que se iba a hacer esas modificaciones de la construcción del proyecto y también en el transporte. Fue una palomía. Ok, vamos a seguir nuevamente con ese tema. Entonces, en el tema de las Bambas, congresista Foronda, en particular el Ejecutivo, ¿le parece que tiene una estrategia para lidiar con los conflictos sociales o no tiene nada de eso? Yo creo que el Ejecutivo lo que ha demostrado es que está iniciando un proceso de manejo de conflictos. Han cambiado al jefe de la unidad de conflictos ambientales porque justamente no tuvo la capacidad de poder establecer un diálogo directo con las comunidades, pero sobre todo yo creo que ha abdicado a su rol regulador. Yo creo que muchos de los conflictos en el Perú se resolverían si se cumplieran las normas ambientales, si por otro lado las empresas no hicieran lo que les venga en gana, si no cumplieran las normas y la legislación ambiental vigente en el Perú. Segundo, si el Estado pusiera por delante el tema de los intereses de las comunidades antes del otorgamiento de las concesiones mineras, de las concesiones petroleras, de la ubicación de las empresas mineras en las cabeceras de cuenca, si tuviéramos en el país una ley de ordenamiento territorial y si tuviéramos profesionales dentro de la unidad de conflictos ambientales calificados para establecer un diálogo con las comunidades antes de que ocurran los conflictos. Primero vinieron, la gente de Las Bambas estuvieron acá, fueron a visitarnos al Congreso, vinieron a dialogar. Nosotros hemos ido a hablar con la ministra de Energía y Minas, con el ministro de Energía y Minas, con la ministra del Ambiente, perdón. Sí, está interesante, vamos a conversar, pero la gente no solamente quiere dialogar, sino tiene que ser un diálogo vinculante y resolutivo, en donde les digas, mira, frente al problema que nosotros tenemos, nosotros proponemos esto y estas son las acciones y de verdad que se cumplan. Pero la gente se siente burlada cuando viene, hace propuestas, va a todas las instancias del Estado y el Estado, en lugar de ponerse por lo menos en un rol de árbitro, se pone genuflexo con las mineras y hace lo que ellas quieren en lugar de generar por lo menos un nivel de mediación. O sea, nadie dice que no haya minería, pero las reglas de juego las pone el gobierno peruano. Y si queremos seguir evitando que primero se mate y luego se dialogue,
tenemos que trabajar políticas de ordenamiento territorial y tenemos que trabajar estrategias de diálogo inclusivo, donde se reconozcan los derechos de la gente, sus visiones, sus saberes, porque no es lo mismo dialogar entre nosotros que dialogar con comunidades quechohablantes, aymaras o de otra naturaleza, que ellos tienen sus propias cosmovisiones y son parte del Estado peruano. Lo único que piden es reconocimiento. No debería ser simplemente que se ponga la ley, porque, sí, claro, si en el caso me da de las 4 comunidades, aquí lo que había que hacer era respetar la ley, porque yo estoy seguro que si se trata de un terreno en Lima por el cual quieren hacer una pista y el dueño es algún empresario que conoce muy bien sus derechos, pues se tiene que sentar a negociar, no a dialogar ni a pedir indemnización. Es un tema contractual. Yo tengo algo que tú necesitas, tienes que pagar por ello. Y eso me parece que no fue en el caso con la pista. Y fue alertado. Y me permite solo algo muy pequeño. Lo hemos manifestado en el Pleno del Congreso, en las comisiones, en diferentes medios de comunicación, previniendo el conflicto. Y solamente una cosita nada más. Y en ese tema de conflicto, del diálogo, tienen que ser diálogos resolutivos. Tú y yo podemos conversar toda la noche aquí. Hay que llegar a conclusiones y exigir que se cumplan. Tiene que haber, pues, Vanessa, ¿cuál es tu impresión, digamos? ¿Cómo vamos con el tema de los temas? Y si es que coincides, por ejemplo, con la congresista Foronda. ¿Quién más, o digamos, quién tiene más responsabilidad en que se llegue a estos extremos en zonas mineras, en proyectos? Bueno, de lo que nosotros venimos trabajando, ¿no?, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, creemos que justamente tanto el tema de las bambas como otros conflictos en la Amazonía, por ejemplo, en el caso de los derrames, ¿no?, se basan en el tema de la confianza, ¿no? Yo creo que se ha invertido mucho en dar confianza al inversionista, pero también es importante generar confianza en la población. Y eso se plantea por un tema, creo que es bastante importante, que es el tema de la planificación, desde cómo se vienen planificando los proyectos de inversiones en Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Cómo deberían planificarse? Por ejemplo, el indicador ambiental, el tema ambiental, el tema social debe estar ligado desde los momentos de planificación. Por ejemplo, ¿no?, si tú quieres tener un programa de inversiones en hidrocarburos, un programa de inversiones en carreteras, debes integrar el tema de estos indicadores en esa planificación. Tenemos en la legislación nacional un instrumento que se llama la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica, desde que tú planteas una política, un plan, un programa que va a tener un impacto al tema social y ambiental, desde ahí tú ya puedes planificar. Puedes generar inclusive planes de gestión socioambiental. O sea, ya desde un primer momento estás mirando cómo va a generar esos proyectos, esa cartera de proyectos de desarrollo a la población. ¿Pero no lo hacen ya todas las empresas mineras? No, esa es una herramienta que todavía, creo yo, el gobierno tiene que seguir promoviendo para que se realice. Entonces, eso es un reto. No significa que no tengamos la normativa, sí la tenemos, pero hay que tener mucha voluntad política para poder implementarla y implementarla adecuadamente. O sea, me está diciendo que si bien existe la ley, pues el Estado no está exigiendo que se cumpla. Hay ciertos ejemplos en los que se ha hecho, pero creo que todavía falta mucho camino por recorrer para implementar esto a programas energéticos y a programas carreteros y otros tipos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo. Miguel Castañeda, tu punto de vista al respecto, por favor. Yo sí veo una gran responsabilidad del Estado, más allá de este gobierno, que ciertamente la bomba la reventaba en las manos. Aquí hay un tema que viene desde la creación de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad del 2012, ¿no? Se supone que esta oficina tenía un rol mucho más coordinador y vinculante con los sectores y con los gobiernos regionales y locales. En la práctica no se da. En la práctica, por ejemplo, el problema estructural es que al no tener una vinculación directa con sectores y con gobierno regional, lo que acuerde en cualquier mesa de diálogo simplemente no se va a poder llevar a cabo. El segundo problema es un problema estratégico. En este momento, esta oficina tiene apenas un jefe y 6 coordinadores macrorregionales para un país fundamentalmente que vive de los recursos minerales. Entonces, tú tienes un coordinador para Moquegua, Tacna y Arequipa, otro coordinador para Cusco, Puno y Madre de Dios. Una sola persona para tantos proyectos y operaciones es casi imposible que pueda prevenir los conflictos y abordarlos cuando... Pero no es una irresponsabilidad absoluta, entonces, sabiendo que se depende tanto de estos proyectos, que no le pongamos más gente y más profesionales a este tema y justamente caigamos en esta situación de tener proyectos paralizados y creo que lo que es peor, generar la desconfianza entre los peruanos. Totalmente de acuerdo. Esa es la razón fundamental por la cual, como bien conversa el congresista, hay acuerdos firmados, no se pueden cumplir porque no tiene una vinculación directa con los sectores. Si tú acuerdas hacer un hospital en Chalhuahuacho,
por ejemplo, ¿cómo garantizas que el Ministerio de Salud lo ponga en su pliego si no ha sido aprobado en el presupuesto anterior, ¿no? Es una irresponsabilidad seria. Y hay un problema táctico, ¿por qué? Porque al final, si tú quieres abordar estos procesos, envías a gente que lamentablemente no está preparada para procesos de negociación de este tipo, que quieren otro enfoque. Correcto. Entonces, mira, solo para precisar, problema estructural, problema estratégico y problema táctico de parte del Estado a través de esta oficina. Correcto. Hemos hecho un poquito una presentación inicial, nos vamos a ir a una pausa y ahí sí ya puede empezar el debate, puede no interrumpir, discutir, rebatir, etcétera. Hacemos una pausa y venimos. Bien, estamos de vuelta. Congresista, usted quería justamente participar. Yo pienso de que es un tema de política de Estado, yo pienso que es un tema de regulación y de aplicación de la ley, pero yo creo que también es un tema de una absoluta irresponsabilidad del sector empresarial minero, ¿no? ¿El sector empresarial? Ah, sí, de la minería en el Perú. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque dice... ellos prometen cosas que al final no cumplen. Por ejemplo, asumen compromiso. En el caso de Antamina, yo soy de Ancash, se dijo que inicialmente no iban a construir un concentraducto. Construyeron el concentraducto. Que no iban a tocar el puerto de Guarmey. ¿Cuál es el concentraducto? El mineroducto. El mineroducto que traslada el mineral. Y le dicen a la gente de Guarmey, desde ahora, desde este momento, Guarmey ya no es más puerto pesquero, es un puerto minero. ¿Con qué derecho? ¿Por qué le tienen que cambiar la vocación productiva de la gente? 1, 2. Le dicen, no vamos a tocar tus viviendas. Y sin embargo han destrozado el 70% de las viviendas de Puerto Grande en Guarmey. ¿Quién indemnizó a esta gente? Absolutamente nada. Se produce un derrame en Santa Rosa de Cajacay y para ellos es un incidente ambiental. Y son 80 campesinos de Santa Rosa de Cajacay contaminados con metales pesados en sangre para toda la vida. ¿Hubo una reparación ahí? ¿Hubo indemnizaciones? No hubo nada de eso. No, porque lo que dijo el Ministerio del Ambiente junto con la OEFA y también la gente, hay que demostrar la relación de causa-efecto. O sea, el principio precautorio, el principio de prevención, el hecho de que la gente haya tirado palana y se le haya descubierto que tenía metales pesados, no pasa absolutamente nada. Y así como eso, te puedo hablar de conflictos ambientales que existen, entre la mala relación que existe entre la minería y la comunidad. Pero no, para mí la madre del cordero es esto. El señor ha dicho hace un momento que el Perú es minero. Yo no creo eso. Yo creo que el Perú, además de ser minero, también es pesquero. El Perú también es agrícola. Sí, claro. El Perú tiene también pequeña ¿Pero usted cree que se pueda prescindir en el corto plazo de la minería? Además, yo no digo eso. Lo que yo digo es de que debe haber previamente un ordenamiento territorial para decir dónde sí puede haber minería y dónde no puede haber minería. Ordenamiento territorial. Por ejemplo, ¿dónde no minería? Y con esto termino mi idea. ¿Dónde no? Para mí, en las cabeceras de cuenca. Porque son zonas donde las empresas mineras ahorita le pagan, ¿sabes cuánto le pagan a la Autoridad Nacional del Agua? No una tarifa, le pagan 0,009 ¿No está establecido ya, perdón, no está establecido que en cabeceras de cuenca no se permite minería? No. Todavía no está establecido. Eso sí. Y bueno, la gran mayoría de los yacimientos están en cabecera de cuenca. O sea, prohibir de que la minería no esté en cabecera de cuenca significaría prohibir que las operaciones mineras... ¿Cómo hacer entonces para que no estás de acuerdo con esa posición? No estoy de acuerdo. Porque... ¿Qué se puede hacer para debatir? Porque se supone que el tema de la cabecera de cuenca es que justamente se contamina y a partir de ahí todo el agua que bajaría sería contaminada. ¿Cuál es la solución para ese tema? ¿Hay tecnología? Por supuesto, existen en este momento operaciones súper vigiladas a través de la normativa ambiental. ¿En dónde? Aquí en el Perú no. En nuestro país. Pero si OEFA no funciona, OEFA, sí funciona. Claro que sí, claro que sí. Sí hay una regulación y hay un ejercicio cotidiano de OEFA vigilando este proceso. Pero a ver, yo no decía, porque si ¿Y aquí la no ley se lo planteamos... 3003, que le anularon sus competencias de fiscalización de la OEFA? No, pues. La OEFA anteriormente tenía una fiscalización que ahora ya no cuenta y ustedes lo saben muy bien. Vanessa quiere participar. Sí, yo creo que, a ver, aquí lo importante es que hay institucionalidad ambiental y tenemos que fortalecer la institucionalidad ambiental. OEFA tiene que realizar su trabajo, pero también es importante que el gobierno apoye este trabajo importante que está realizando, así como la de otras instituciones. Con respecto a las cabeceras de cuenca, o sea, el Perú es un país megadiverso, el Perú es un país rico, es amazónico, tiene una serie de áreas naturales protegidas y por lo tanto cuidar este tipo de recursos naturales, de ver la importancia que tiene el agua. Entonces yo creo que ahí sí es importante volver a repensar, ¿no? Tipo de políticas que sí tengan una protección a las cabeceras de cuenca, porque son de donde nacen y justamente es las que alimentan. ¿Pero protección significa eliminar minería ahí? No. Ok. O sea, a ver, no estoy hablando de eliminar
estoy hablando de protección, o sea, se tiene que proteger. Si la minería genera sería, digamos, impactos, darle un, digamos, no sé, por ejemplo, que las normas ambientales ahí sean mucho más drásticas que en otra parte del país. ¿Esa podría ser una posibilidad para hacer minería en cabeceras de cuenca, por declarar ejemplo? zona intangible. Ahora hay propuestas para que no se realice. Pero no habría minería. Hay zonas donde son muy sensibles. ¿Por qué tiene que ser en cabeza de El cuenca? Los principales proyectos están en Ustedes la están pagando 0,09 centavos de sol, señora Alana, por el uso de la explotación del mineral, por un agua prístina que nos pertenece a todos los peruanos, que sirve para agricultura, yo no creo sirve que se para pueda dejar de... pesquería, Se que sirve tendría para que pagar. consumo humano. Y la minería, tal y como está haciendo, lo que está haciendo es contaminando. Esta minería a tajo abierto no es una minería responsable. ¿Las Bambas Está están en cabecera de contaminando todo cuenca? el agua. Podría decirse que sí, porque está sobre los 4.000 metros. Antamina también. Y hay un detalle muy importante. Acá hay un detalle muy Casi importante en las Bambas quién paga respecto por a el la agua? zona. Que pague. ¿Qué otra opción tenemos? Claro, que pague. Que pague, El ¿no? tema no es que no se pague, el tema es que se pague, que se Perdón, regule. yo interrumpí, congresista. No solamente eso. En la zona de las Bambas mucha gente cuestiona porque dice es una pradera altoandina, donde es una puna, donde no hay ninguna producción. Lo que no se están dándose cuenta que, por ejemplo, es una zona de bofedales. Y los bofedales son la fuente de agua para que se pueda generar toda la corriente que se tiene río abajo. Ok, pero y hay algo mayor. Hay poblaciones de por medio. Sí. Sí. Porque muchas veces, por ejemplo, con este tema de la construcción, la infraestructura que se le ha dado al nuevo Fuerabamba, donde se les ha construido viviendas al estilo europeo, chalets, entre comillas, se trastoca la propia forma de vida de los comuneros. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, pueden vivir en esos domicilios, pero ellos no se quedan fijos. Fuerabamba, el distrito nuevo este, Fuerabamba. okay. El productor, el Bueno, pero comunero. ¿Qué planteas entonces, El congresista? comunero de Cotabambas es agricultor o es pastor. Se traslada a sus estancias durante 3 o 4 meses durante el año en diferentes lugares. ¿Cómo va a ser posible que le puedan ubicar en un solo lugar lejos de su actividad económica? Lo saca de su entorno, de su vida. Desconocimiento, tema de interculturalidad, tema de descontextualización de conocer la actividad económica, y esto está generando muchos problemas. ¿Sabe lo que es con los peor? aborígenes y terminaron, por ejemplo, con problemas de alcohol, de drogadicción cuando trajeron a la ciudad. Pero la otra opción sería darles un dinero para que, si es que ellos quieren ¿Saben vender, qué es lo que es peor? Promover sus actividades Y productivas. además es muy no se importante. les consulta previamente. Ok, si se les consulta No se les consulta previamente. Es su territorio. Ellos viven allí. Es su vocación productiva. ¿Por qué modificar una vocación productiva impuesta desde acá de Lima solamente para generar una inversión para un sector y no consultarle a la gente cómo quieren ellos vivir? Mire, por ejemplo, y no imponerles un modelo económico. no tienen que aceptar todas las comunidades. Donde hay un proyecto minero, las comunidades tienen el terreno superficial. Así no es. se les tiene que convencer primero, porque la congresista plantea como Así. que aquí en Lima dicen aquí ve el proyecto y bueno, vamos allá, quieran o no quieran, el proyecto va. No se tiene que llegar a un acuerdo Pero primero. por supuesto, existe un proceso de participación ciudadana que están consignados en los estudios Y eso ambiental. funcionó bien en las Bambas. Se ha desarrollado. No. El gran problema, si me permite, En ninguna parte el del gran país problema ha no es de que no se desarrolle un proceso de participación ciudadana. Tal vez lo que se tenga que desarrollar es un programa educativo, un programa pedagógico hacia estas comunidades sobre el impacto que tiene la operación minera y los beneficios que podrían traer las operaciones mineras alrededor de las comunidades, ¿no? Más allá de las movilizaciones que se puedan generar por algunos intereses particulares. ¿Eso no se da actualmente? No, lo que pasa es que el Estado, por eso es que la Oficina Nacional de Diálogo debería desarrollar un programa de este tipo, ¿no? Decirles, por ejemplo, miren señores, aquí tienen 700 millones de soles en Espinar los últimos 8 años. ¿Dónde está ese dinero? Nadie sabe dónde está. No se ha construido nada. 1.000 millones de soles los últimos años en aporte social directo, y eso lo saben muy bien los congresistas. ¿Dónde está ese dinero? Agua, desagüe, no se hizo nada. ¿Por qué? Porque no hay una articulación directa entre los planes concertados de desarrollo local y los planes de desarrollo del proyecto o Y al operación final le minera. terminan pidiendo toda la mina o al gobierno central, Exacto. cuando la mina podría decir, Entonces, pero yo le he pasado esta cantidad de plata al gobierno regional, provincial, ¿puede ocurrir En esto las también? Bambas se creó el Fondo Social, el famoso FOSBAN, que venía de un fideicomiso de los 45 millones que correspondían a los 125 millones que fue para la concesión minera. Este dinero después se incrementó hasta 60 millones. Tú vas a la zona y preguntas a la población cuál ha sido el impacto, cuáles han sido los proyectos. Básicamente la gente te va a decir que no hay proyectos. ¿Y esa plata y quién la debió haber invertido? Pero ojo, ¿La empresa o las autoridades en un locales? principio estuvo proinversión, después se formó un comité de gestión donde estaban alcaldes provinciales Y estaban y los alcaldes alcaldes, distritales y la empresa.
O sea, el técnico, el especialista era la empresa. Entonces ahí también hay una gran ¿Cuál es el responsabilidad. problema que hoy Yo no puedo creer, el sentido desarticulación. común no me acepta pensar que la empresa, pues esos 45 millones dijo yo mejor no los gasto, me los guardo. No, a eso no me refiero. Ok, entonces, me pero refiero digamos, a la eficiencia en el gasto, en desarrollar proyectos sensibles ¿y esa que la responsabilidad población de quién le es? demanda. ¿De la empresa? Parte de la empresa, No, parte también del Estado. Ahí yo creo me que imagino que la empresa es la que más le conviene que esa plata Sí, se por gaste supuesto. bien. Y Exacto, Por supuesto. exacto. Pero para mí, hubo un perdónenme, problema en el manejo yo de ese tengo un fondo. enfoque distinto. Para mí no todo se reduce al dinero, ¿sí? Hay afectación de muchas actividades sobre ecosistemas. Cuando estamos hablando de los principales conflictos que han habido, minería y el tema del agua, estamos hablando de afectación a ecosistemas que son bofedales, que son lagunas, que son formas de vida, que abastecen sistémicamente. Hay una visión ecosistémica del recurso hídrico que abastece no solo a la actividad minera. Okay. El desafío es cómo bajo un plan y una política de ordenamiento territorial decimos en el Perú, mi punto de vista, aquí sí puede haber minería y aquí no puede haber minería. Aquí no puede haber extracción de minería porque es un área natural protegida y es una zona núcleo. Aquí no puede haber minería porque está afectando a 8, a 10, a 12 lagunas, que es el futuro del recurso hídrico de las actuales generaciones y de las futuras generaciones. Correcto. No podemos por O una sea, actividad pero extractiva, Algo así como niega. por ejemplo en Tambopata decir que no se puede la minería. no podemos por una actividad extractiva poner en riesgo el futuro, incluso la propia inversión Pero privada. si ni siquiera en Pero así es. Tambopata y en zonas de reservas naturales podemos controlar la minería ilegal, que también justamente ahí sí se ha dado esa situación. Precisamente por la falta de ordenamiento territorial. Pero si nosotros en ese tuviéramos caso una hay ley de ordenamiento territorial, no hay. No hay ley de ordenamiento territorial, pero hay zonas hay un reservadas en donde no se instrumento puede de hacer minería. gestión que se llama zonificación económica y ecológica. Hay un instrumento que se llama evaluación ambiental estratégica. ¿Pero sabe dónde está Pamela María el Cordero? Que el gobierno anterior anuló la fiscalización y el control ambiental. Les han flexibilizado los estudios de impacto ambiental, ahora nomás basta que tú tuitees y no pasa nada. Pero congresista, les han flexibilizado los límites máximos permisibles y no hay control y fiscalización de Me las está hablando de mineras. las empresas, de las grandes empresas. De las empresas mineras Ok. y extractivas. Si en el no Perú. si no hay ese tema, ¿no?, de la ordenamiento territorial, lo que sí hay es zonas donde claramente no han dicho no se puede hacer minería, como las zonas de reservas. Claro, Ahí, no por puedes ejemplo, entrar ahí. tenemos a las mineras ilegales que hacen lo que le da la gana. Ni siquiera podemos controlar Tienes una ese- zona de Parque reserva, Nacional tienes una Huascarán, zona de no sé, reserva que queda territorial, por ejemplo, tienes una zona de reserva territorial alrededor del lote 88 de Camisea que no se puede tocar. Y eso se respeta. O sea, el sector extractivo está claramente alineado al alineamiento jurídico. O sea, no puedes operar más allá del lote 88 porque obviamente hay una zona de reserva territorial. También hay zona de reserva paisajística. O sea, eso está regulado, señora congresista. O sea, en ningún momento ninguna empresa del sector extractivo puede ir por encima de la ley. ¿Y por qué no hay cosas en el Parque Nacional Huascarán? Hay- No, lo- el Parque Huascarán. Y la minería A ver. ilegal, la minería informal, Bueno, la ese gran es otro minería tema. también. Lo que pasa La es que, minería a ver, también, la gran minería Vanessa. también. hay áreas naturales Ustedes lo protegidas donde se puede realizar actividades o hay actividades de hidrocarburos o extractivas que han estado previamente a la creación Exacto. del área natural protegida, entonces ahí se están realizando. Pero hay otras áreas naturales protegidas que en donde no se puede realizar esa actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú estás hablando es una reserva territorial y ahí no se puede porque hay pueblos en aislamiento voluntario, entonces Ok. hay un impacto Entonces, pero las real. grandes empresas sí cumplen ese tema. Hay No que ver, sabemos. el tema Claro, es en los cumple. impactos. El tema es en los impactos que se pueden realizar. En áreas naturales protegidas, parques nacionales, ahí no se pueden realizar actividades que van a impactar con el tema. Bueno, todos condenamos Sí. la minería ilegal en zonas donde Exacto. seguramente no se Sí, debería hacer. pero es ilegal, es la gran minería. Sí, pero no solo es la ilegal, Ok, es la gran minería. la minería ilegal va más allá. Estamos justamente hablando de la todas las Barrick, normas. estamos hablando de Antamina, estamos hablando de Yanacocha y estamos hablando de lo que ha sucedido con la muerte en las Bambas. Pero hay que Es la gran condenar, minería. pero hay que condenar también la minería ilegal. Obviamente hay que, sí. hay que Sí. sacarla, Yo no digo que hay no. que sacarla. Yo no digo Ok, que ok, no, pero ok. no, tú no puedes ser muy duro con uno y muy suavecito con el otro porque Pero si te las da otras, billete. pero las otras son, es que las otras, pero ¿cómo no vamos a ser más duros con otros si los otros están Yo digo completamente ilegales? yo digo que sí, que hay que ser durísimo con ellos. Ok. Ya, pero no se puede ser flexible con los otros, Hay que ser- dándoles todas las posibilidades hay que para que ser- señores hay que ser digan, inflexible primero con la ley. invierte, adelántame la platita que de ahí vamos a resolver los problemas ambientales. Ese enfoque a mí es incorrecto. ¿Es responsabilidad compartida, digamos, de la empresa y del Estado? El Estado, porque aquí me preguntan, no es la pregunta clara, ¿es la gran empresa a veces cómplice con el Estado o el Estado cómplice de ella para hacer algunas cosas? Por ejemplo, a ver, a mí me parece una locura que se haya cambiado, ¿no?, un estudio de impacto ambiental y que no se haya hecho una consulta cuando el tema cambió drásticamente de un mineroducto a, no sé, 300 o 400 camiones en una vía.
Colombia. Eso es una locura. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque legitima el proceso. Ahí no tengo nada que discutir. Totalmente de acuerdo. ¿De quién es esa culpa? El Estado tiene que haber regulado de una forma mucho más drástica el proceso. La empresa no dijo, bueno, ok. Bueno, lo que pasa, me acomodo al si a ti te permiten como empresario, desarrollar una actividad, obviamente flexibilizando esta norma, lo vas a hacer porque es negocio, ¿no? Pero claro, pero ¿a dónde voy? El Estado debería tener una rigidez mayor en el proceso de participación ciudadana. ¿Estamos de acuerdo? Como empresa. No. Esto no es un tema de responsabilidad social, señora congresista. Ese es un tema de lo que te permite la norma hacer. O sea, si la participación ciudadana, la norma no te permite contaminar. La norma no te permite contaminar. En el caso de las Bambas hubo una modificación de componentes principales que lo han considerado como componentes auxiliares, utilizando la normatividad a través de una puerta, una pequeña puerta en el Ministerio de Energía y Minas en 3 días. Si es casi cómplice de las empresas. En 3 días. Claro, exacto. Ahí está el origen. La pregunta es eso, señor congresista. La pregunta va, si a usted como empresario le hubieran permitido eso, ¿usted lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho? Si yo tengo visión a largo plazo, no lo hubiera hecho. Yo le doy la razón. Estoy convencido de que tendría que ponderar el costo que significa esto. Sí, pero hay un detalle. Es la sostenibilidad del tiempo. Si yo hago esto, yo tengo que ser consciente que las comunidades no son tontas y esto va a reventar más temprano que tarde y me van a paralizar el proyecto. Entonces, yo le hubiese dicho al Ministerio de Energía y Minas, oye, qué informal eres, qué criollo, ¿sabes qué? Si así tú me des una norma que me favorece a mí, yo voy a cuidar mi negocio porque ya vi que tú eres un incapaz, voy a ir a hacer la consulta con la gente porque yo lo que quiero es sostenibilidad. Mi proyecto no dura 1 año, dura 30 años. En la mañana estuvo... Se confió la empresa de que este proceso estaba legitimado con las consultas previas, con la participación ciudadana previa. Es que en el ITS no hay participación ciudadana. Hubo un proceso de confianza. En la tarde estuvo en la tarde estuvo en la Comisión de Energía y Minas el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, el señor Galvez. Y yo le refuté algo muy importante porque él explicaba desde la posición de la empresa. Siempre la empresa va a buscar rentabilizar su utilidad, va a buscar maximizar su utilidad. Pero una cosa es rentabilizar, pero ahí viene el detalle. Otra cosa es rentabilizar 30. En el caso de proyectos extractivos, no solamente hay que ver la viabilidad financiera, hay que ver la viabilidad social. Es paralelo. Inclusive la viabilidad social te va a respaldar la posibilidad de que tu proyecto sea rentable en el largo plazo. Recordemos a Tía María. En un principio, cuando ellos intervinieron, les pidieron que utilicen el agua del mar. Ellos no quisieron. Pasaron los años, hubo todos los problemas y ahora el nuevo estudio de impacto ambiental para Tía María está contemplando el uso del agua del mar. Entonces ahí viene la visión a veces reduccionista de pensar solo en intereses económicos. No, pero no hay que pensar en la rentabilidad social. En el mediano y largo plazo también, ¿no? Eso pasa a largo plazo. En eso estoy de acuerdo. O sea, la empresa se confió en no desarrollar un proceso participativo mucho más activo. Cambió, y esta va a pregunta directa para usted, congresista, que el hecho de que hayan cambiado de manos de unos Extrata, Glencore, suizos y qué sé yo, a inversionistas chinos, pues que sabemos que tienen estos problemas de contaminación y que simplemente allá el Estado dice una cosa y si eres parte del políburo, del tema del comunismo, va. ¿Puede haber sido algo de eso? Definitivamente ha habido. O sea, los chinos creyeron que no solamente por los antecedentes negativos que tienen los chinos, vaya a ver que fue Chogán, que es Río Blanco, que es Toromocho, y ahora en estas circunstancias la gente inclusive está pidiendo que regresen inclusive los funcionarios que estaban trabajando en el proyecto de Extrata. Pero son estilos corporativos, puede ser, pero como también no podemos ser categóricos en decir que esa es la razón fundamental por la cual no se hizo un programa de participación ciudadana por el ITS. O sea, definitivamente eso depende. No contempla participación ciudadana para ir. La norma no contemplaba participación ciudadana y no estaba exigida. Pero eso fue ese paquetazo ambiental. Claro, sí, porque forma parte, no contempla ITS. Yo sí voy por lo que plantea Cristian, yo sí voy por lo que planteas en el sentido, perdón un ratito, señor congresista, yo sí voy por lo que planteas. En el sentido de la sostenibilidad estoy totalmente de acuerdo. Se sacrificó la sostenibilidad del proyecto aceptando una propuesta, un instrumento ambiental como este tipo. Pero a largo plazo tú pones en riesgo tu propia inversión. Si tú eres empresario, inviertes en ese proyecto, están hablando de 10.000 millones de dólares, por ganar más, por buscar mayor rentabilidad, en este momento están poniendo en riesgo el mismo proyecto. ¿Dónde vamos? Vamos en que el Estado... Hay un libro que se llama Aterrizaje Minero, de un chico Gil, y él cuenta la historia, que cuando se iba a hacer Antamina, el proyecto era pasar no sé cuántos camiones por el callejón, por una zona intangible, ambiental. Se hizo el mineroducto.
un área natural protegida. Una asociación internacional de alta montaña se puso las pilas, fue a los inversionistas extranjeros los que le iban a poner la plata y le dijeron, nosotros tenemos este problema. Por el Parque Nacional Huascarán. El Instituto de Montaña. Y los bancos de afuera le dijeron también, o sea, conclusión, el Estado peruano pintado. Si fuera por el Estado peruano le metían 500.000. Entonces, eso es una vergüenza. Ya sabemos así como vamos a avanzar en minería. Mientras no pongamos las reglas claras de juego y no pongamos las cartas reales sobre la mesa y nos dejemos de dobles juegos solamente pensando en una inversión de corto plazo y no la integralidad de lo que significa hacer inversión en un país tan complejo como el Perú. Pero también es importante fortalecer los instrumentos ambientales, mejorar el estudio de impacto ambiental, la calidad. El origen del mal va por el tema de seguir discutiendo en eso, no se trata solamente de fortalecer. Ese es el origen. Pusime un martillo acá, por favor. Ese es el origen de todo. O sea, si el Estado fuera mucho más rígido, si el Estado fuera mucho más responsable en ese sentido. Si las empresas no fueran corruptas, yo estoy de acuerdo, pero en este país se avanzaría muchísimo más. Es que hay empresas corruptas. Solo quisiera explicarles que el tema de las bambas es multidimensional. Le solucionan el problema en la carretera y ese no va a ser la solución a los problemas. Yo estoy preocupado por Velilla y Espinar, ¿no? Hay diferentes problemas relacionados a diferentes actividades que hizo la empresa minera. Por ejemplo, el relacionamiento con las comunidades ha sido de manera individual y en un trato estrictamente confidencial. Se ha pagado 20 centavos de dólar, en otros casos 50 centavos, hasta $2 por un metro cuadrado. Y eso ha generado inclusive conflictividad entre las propias comunidades. El día de hoy, los comuneros de Fuerabamba, donde está el Tajo abierto, están regresando a la zona porque aducen que la empresa no ha cumplido con el compromiso de pagar los 200.000 que les saldaba. Les han pagado en un principio 750.000 es lo que se informa. Por ejemplo, debería transparentarse ese tipo de información para saber cuánto se ha pagado, porque hay un gran problema de relacionamiento basado solo en el término monetario. Ese tipo de relacionamiento no genera es tan solución. importante en nuestro país que no podemos dejarla en manos ni de los mineros fundamentalistas ni de los antimineros fundamentalistas. ¿A dónde vamos con el sector? El sector debería, esa es una autocrítica bastante seria, enfrentar estos procesos con una perspectiva de sostenibilidad, incorporar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, los distintos objetivos, y a partir de ahí aterrizar con estrategias mucho más legitimadas dentro de la colectividad y buscar el valor compartido. Estamos totalmente de acuerdo. Pero de ahí para adelante, tendría que verse cómo el Estado... Eso que el minero hace tiene que estar para mí tamizado por una sola cosa. Yo ahí sí coincido plenamente con usted. Con algo que se llama que el gobierno peruano no debe abdicar a su rol regulador, debe haber ordenamiento territorial. De eso hemos partido. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora también se da cuenta que de eso hemos partido. No deben flexibilizarse las normas ambientales. Y no porque el gobierno te ponga a ti, tú dices, entonces yo me quedo con esto. La empresa también tiene que tener algo que se llama responsabilidad social y ética. Yo creo que es un reto. Yo creo que es un reto para el Perú. Exacto. Yo quiero que el origen de todo es la ley. Y en el caso de las empresas mineras trasciende a la responsabilidad social. El comunero es su socio estratégico para darle viabilidad. La empresa de telefonía, este canal puede trabajar responsabilidad social. La empresa minera no, tiene que entender que es un socio estratégico. Pero la gente tiene derecho a ser consultada previamente. Hay cambios que se necesitan en la ley, es solamente el tema del Ejecutivo que tiene que hacer bien las cosas. ¿Qué se necesita? La intervención de los tres actores, la comunidad, el Estado y la empresa. Por ejemplo, en el tema de las bambas está actuando el Estado con las comunidades. La empresa está mirando desde la tribuna. Es momento que la empresa se involucre para lograr una cambios solución. En la ley, congresista. Además de la modificación, la derogatoria del todo el paquetazo ambiental, el fortalecimiento de una institucionalidad ambiental que haga viable inversiones y sobre todo justicia ambiental. Pero menos burocracia, ¿no? Porque eso también, la burocracia también genera posibilidades de corrupción en las autoridades. Sí, Vanessa. Justamente fortalecer a la gente que vive en la zona. Eso es fundamental. Es el tema de las buenas prácticas, la vigilancia indígena. Los abogados que vienen de acá, que también tienen otros intereses. Es el tema de fortalecer sus prácticas, la vigilancia indígena, ellos son los que monitorean la zona, que el Estado puede institucionalizar. Dos recomendaciones puntuales. Una vinculada a la ley, revisar el tema del reglamento, el decreto supremo sobre la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Eso ya no funciona. Está caduco, nos hemos dado cuenta que estos 4 años no ha servido para solucionar los problemas. Y del sector corporativo, una recomendación al sector corporativo, que tenga un alineamiento mayor a propuestas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hay empresas mineras como Goldfields, hoy día recibió una comunicación interesante, que tiene un enfoque de valor compartido. O sea, ya la minería, y en eso está revisándose bastante bien, debe enfocar el proceso de desarrollo local de una manera mucho más responsable. Muchísimas gracias.